Ginecólogo. Y Miguel Ángel dijo, yo quisiera preguntar que cuando una mujer se opera, se saca el útero, se extrae el útero, ¿necesita seguir haciendo su PAP? No. A ver, si la paciente fue operada por una causa benigna, no es necesario seguir haciéndose PAP. Si la paciente fue operada por una patología maligna, es decir, una neoplasia o un cáncer del cuello del útero, sí requiere control con Papa Nicolau seriado. Esa es la respuesta. No en causa benigna, como mioma, como hemorragias, como endometriosis, no tiene indicación de Papa Nicolau. Si se le sacó el útero completo. Ya. El útero tiene dos partes, el cuello y el cuerpo. Cuando uno se opera, una mujer se opera, puede sacar solamente el cuerpo y dejar el cuello, o sacar el cuerpo completo, es decir, sacar el cuerpo y el cuello. Si esa paciente fue operada y se sacó el cuerpo y el cuello, es decir, no le quedó ninguna parte del útero a nivel vaginal, y fue operada por causa benigna, no tiene indicación de Papa Nicolau. Bueno, queremos invitar a nuestras auditoras, a nuestros auditores, a que puedan enviar sus mensajes de audios al más 569-5178-4902. Ojo, cambiamos de WhatsApp, así que estamos enseñando ya a nuestros auditores el nuevo WhatsApp. Solo deben cambiar el último dígito por el 2, más 569-5178-480. Otra vez. Más 569-5178-4802. Ya, ese es el nuevo WhatsApp. Audios, aprovechemos de consultar al doctor para que pueda atender nuestras consultas, nuestros requerimientos y ayudarnos en lo que comprende la salud femenina. Ya, doctor, cuénteme, el tema de la semana. ¿Qué tema ha estado latente esta semana para la salud? Bueno, el frío que provoca mucho cuadro respiratorio. Eso es un tema a nivel de la embarazada, sobre todo. Complejo. Y eso yo quisiera hacer bueno, lo iba a hacer al final, pero ya que tocamos el tema, quiero recordar que las mujeres embarazadas, la inmunidad, la defensa están disminuidas, por lo tanto, por favor, embarazadas, vacunarse. Vacunarse contra la influenza, sobre todo, vacunarse contra el COVID, y a las 28 semanas vacunarse contra el coqueluche o tos convulsiva. Esa vacuna se llama encapullo porque va a servir para su recién nacido, cuando la guagüita esté recién nacida, si le da, lo protege los primeros meses de nacimiento, porque cuando da coqueluche o tos convulsiva a esa edad, tiene alto riesgo de compromiso respiratorio. Entonces, el comentario es ese. Ya. Ahora, los cuadros respiratorios en las embarazadas son más complicados. Tiene mayor tendencia a complicaciones, fundamentalmente neumonía. Por lo tanto, toda mujer que tiene un cuadro respiratorio con tos, con fiebre, con desgarro de color verde, debe consultar. Doctor, ¿mito o realidad que las mujeres cuando están en embarazo no pueden tomar medicamentos? Es que no pueden tomar medicamentos que se automediquen, pero evidentemente el ginecólogo tiene el conocimiento necesario para indicar los medicamentos que son libres de riesgo para el embarazo, para la mujer embarazada y el feto en desarrollo. Se pueden tomar muchos medicamentos, pero deben ser prescritos por un profesional indicado. Ya, porque uno siempre ha escuchado de repente hablar a muchas personas con respecto al tema de los antibióticos que afectan al feto. Sí, pero hay algunos antibióticos que efectivamente no tienen ningún riesgo para el desarrollo ni el compromiso fetal. Pero eso, ningún antibiótico que no sea prescrito por un profesional idóneo, en este caso un ginecólogo obstetra. ¿Qué es veneno para una mujer embarazada, para ella y el feto, doctor? ¿En qué sentido veneno? Alimentación, trago, cigarro, alcohol o alimentos que de repente la mujer a lo mejor no sabe y que son dañinos para ella y para el feto, para el bebé. Primero vamos a partir por drogas de amplio consumo y socialmente aceptadas como el tabaco. Es absolutamente inadecuado fumar durante el embarazo. Las madres que fuman durante el embarazo, depende de la cantidad de tabaco, hacen que tengan recién nacidos de más pequeño peso. Drogas como la marihuana y en especial la cocaína lo que provoca es una gran vasoconstricción, además de provocar una adhesión del feto a la droga, como provoca vasoconstricción, puede provocar recién nacidos
de muy bajo peso e incluso muerte fetal in útero. Hay una muy frecuente pregunta sobre el café y el té. El café y el té se pueden tomar dependiendo la dosis y la frecuencia. El té no se puede tomar cerca de las vitaminas porque interfiere con la absorción de las vitaminas. Pero si una señora se toma las vitaminas a media mañana, que lo recomendable es tomar fierro con el estómago vacío a media mañana, y ella en la tarde toma un té, no tiene ningún problema de tomar un té. El café depende de la dosis y de la frecuencia. Un café con leche en la mañana no tiene ningún riesgo para el desarrollo del embarazo. Las comidas, los alimentos pesados, doctor, como la cebolla, los mariscos. Por allá. Los mariscos no deben ser consumidos crudos, porque los mariscos tienen hoy día, con la contaminación del ser humano, de los mares, tiene mayor riesgo de tener infecciones a través del pescado y tener infecciones que pueden complicar el desarrollo del embarazo. Por lo tanto, no comer ni pescado ni mariscos crudos. Tenemos consultas, doctor, que ya están llegando a nuestro audio, más 569-5178-4802. Escuchamos. Muy buenos días, una consultita para el doctor. Lo que pasa es que mi nieta tiene 16 años, ella no ha tenido relaciones sexuales, pero la mamá la quiso que la inyectara para no quedar embarazada en caso de... Pero mi nieta hace un año que no tiene regla, ¿eso será normal? Ya. Sí, los anticonceptivos, como lo hemos conversado muchas veces, la tendencia a que disminuyan el flujo menstrual e incluso no tenga flujo menstrual. Depende del tipo de anticonceptivo inyectable, hay de dos tipos, uno que se usan mensualmente y unos que se usan cada 3 meses. Si esa niñita está usando el anticonceptivo cada 3 meses, lo normal, lo habitual es que se corte la regla. Eso es así. ¿Y eso no es grave, no es complejo para un adolescente? No tiene ningún riesgo. Ya. No. Ahora, en mi experiencia con el anticonceptivo de 3 meses es que por el tipo de droga que utiliza, por el tipo de hormona, las pacientes tienden a subir de peso. Así que esa es su experiencia. Esa es una complicación, una reacción adversa de ese tipo de anticonceptivo. Quiero decirles que lo que más destaca nuestro doctor es su honestidad. Él no es muy comercialmente un médico comercial, porque estas son también prácticas, ciertas actividades que él realiza como ginecólogo. El Implanol, doctor, ¿qué pasa con el Implanol? Que es un dispositivo que se hace una incisión en el brazo y se coloca... Más que incisión, viene preparado. Es como una silicona chiquitita. Sí, es una barrita de Silastic. La característica de ese método anticonceptivo es que libera cantidades constantes de hormonas a pesar del tiempo. El Implanol está hecho para que dure 3 años. Así como la inyección de 3 meses, cada 3 meses, así como el Implanol, así como el dispositivo que se coloca en el útero, en general, por el tipo de hormona, tienden a cortar la regla. No hay que preocuparse si uno se coloca el Implanol y se le corta la regla. Se usa inyección de 3 meses y se le corta la regla. Si usa el dispositivo intrauterino de hormona que está en el interior del útero y se corta la regla, eso tiene que ser visto como un beneficio más que como una complicación. ¿Y cuáles son las contraindicaciones, doctor? En ese tipo de anticonceptivos son muy pocas, porque los anticonceptivos que se llaman de progestina sola, como son los que hemos conversado, en general no tienen riesgo para la salud. Se usan en algunas pacientes que tienen contraindicado de estrógeno, como por ejemplo las pacientes que tienen hipertensión arterial. Las pacientes que tienen alguna enfermedad metabólica. Por lo tanto, en general, el gran problema de ese tipo de anticonceptivos es que las pacientes tienden a subir de peso. ¿Por qué tienden a subir de peso? ¿Uno tiene más ansiedad, da más hambre o las hormonas son Porque el distintas? tipo de hormona que es un poco anabólica y hace incrementar de peso. Ese es el tema. Así, pero el que tiene menos acción de incremento de peso es el dispositivo intrauterino, que es un dispositivo nuevo, que es como una T, la verdad es que una T, pero que en vez de tener cobre, en la T de cobre antigua, lo que hacía la acción anticonceptiva era el cobre. La T era el medio para colocar el cobre. Hoy día hay una T que en el vástago central tiene, así como en el Implanol, tiene un reservorio que libera hormonas directo a la cavidad uterina.
ese anticonceptivo actúa directamente en el útero, los niveles hormonales a nivel sanguíneo son muy bajos y por lo tanto en general no tienden a modificar el peso a lo largo del tiempo, a diferencia del Implanón y de los métodos inyectables de 3 meses. Lo vamos a colocar en aprietos al doctor Leoncio Fuentes. Dígame. Miren, de acuerdo a su experiencia como ginecólogo obstetra, como profesor de medicina, ¿cuál para usted viene siendo el mejor método anticonceptivo? Buena pregunta, porque no existe el mejor. ¿O el más efectivo? ¿El menos invasivo? Es que eso es, las mujeres, uno como proveedor de método, como proveedor de planificación familiar debe informar a la mujer cuáles son los beneficios, cuáles son las indicaciones, cuáles son las complicaciones y cuáles son los riesgos de cada uno de los métodos anticonceptivos. Y es la mujer bien informada la que toma la decisión de cuál usar. Uno le tiene que decir cuál es la tasa de fracaso, cuál es la tasa de éxito, cuáles son las contraindicaciones, etc. Y después que ella ha decidido, uno como profesional la educa, le refuerza y le da indicaciones frente a las complicaciones que ese método presente, consultar. Y la consulta de planificación es seriada cada cierto tiempo, donde uno verifica el buen uso del método, la presencia de complicaciones y educa a la paciente para que use bien el método. Es súper sencillo. Suponte que yo crea que la inyección es lo mejor, pero una paciente viene y le da terror la inyección. Yo no le puedo indicar una inyección. Claro. Entonces, suponte que yo crea que el dispositivo que libera hormonas en el útero es lo mejor, pero ella no tiene ganas, no está dentro de su opción. Yo tengo que darle todas las alternativas y ella, la usuaria, es la que decide cuál método. Ahora, yo le tengo que decir la efectividad de todos los métodos. Si depende, la efectividad depende o no depende del usuario. Por ejemplo, las pastillas anticonceptivas son espectaculares, pero desde el punto de vista teórico, pero desde el punto de vista práctico fallan más porque a las mujeres se le olvidan, porque a las mujeres no se las toman, porque las mujeres toman antibióticos, etcétera, y disminuye su efectividad. Por lo tanto, hay que educar a la paciente. Boli, doctora, ahí. Boli, porque aquí vamos a saber qué disminuye el efecto de los anticonceptivos. Orales. Contemos un poco, orales, Sí. porque hay muchas mujeres que dicen, oye, yo tuve un ginecólogo, me recetó, por dar un ejemplo, Ciclomex 20 y mal, pues, quedé embarazada, pero a lo mejor algo hizo que dejara de tener efecto el anticonceptivo. Sí. Mira, primero definir que los anticonceptivos orales hay de 2 tipos. Uno que se llaman combinados, que tienen 2 tipos de hormonas, y uno que se llaman de progestina sola, que tienen una sola hormona. Vamos a hablar de los anticonceptivos combinados, que son los que la mayoría usa. Los de progestina sola se utilizan en las mujeres mayores o en la mujer que está dando lactancia. En las mujeres comunes y corrientes que tienen anticonceptivos combinados, la principal complicación o la principal causa de falla es el usuario. ¿Ya? Ya. Y se debe reforzar, como decía yo recién, el uso. Tú me preguntabas sobre qué cosa, sobre aspectos de los anticonceptivos. Sí, porque por ejemplo podía tener menos efectividad. Ya, Por ejemplo, ahora, el antibiótico. Ya, doctor. ¿qué condiciones hacen que disminuya la efectividad? La principal causa del olvido. Ya. Segundo, la ingesta de antibióticos fundamentalmente derivados de las penicilinas, amoxicilina, ampicilina, penicilina. Que son los más comunes. 3, diarreas prolongadas. ¿En serio? Vómitos en relación a la ingesta de pastillas. Algunos medicamentos extra que estimulen la función del hígado, por ejemplo, los medicamentos que se toman para la epilepsia. Por eso nuevamente volvemos. Uno cuando indica pastillas, un método anticonceptivo debe saber la historia de la paciente, sus enfermedades, su ingesta de medicamentos y explicar y que ella decida, y después que ella decida darle las indicaciones. Doctor, es un error entonces cuando, por ejemplo, alguna jovencita le dice a la amiga, ¿qué pastillas estás tomando tú? Y yo voy a ir a comprar las mismas. Mal. Porque esa es una práctica que muchos sabemos sí. que se hace. Bueno, evidentemente los anticonceptivos es un medicamento que debe ser prescrito por un profesional idóneo, médico o matrona, y por lo tanto con un interrogatorio, una historia de sus factores de riesgo, de sus patologías, e indicar el método anticonceptivo que mejor le sirva para esa condición. La automedicación trae problemas, porque primero además hay que indicarle cómo se toman las pastillas, en qué momento se debe iniciar la toma de pastilla, porque no es llegar y tomar la pastilla en cualquier momento. La pastilla se toma en un momento preciso del ciclo menstrual,
y se deben tomar en forma rutinaria. Hoy día las pastillas tienen tan poca hormona que con una pastilla que a uno se le olvide, primero le va a sangrar y segundo le puede fallar. Y cuando a una persona se le olvida tomar pastillas, no es que falle el día que se le olvida tomar la pastilla, no es así. Las pastillas fallan 14 o 15 días después, porque ¿qué ocurre? Las pastillas lo que evitan el desarrollo del folículo. Entonces, al no tomar pastillas, comienza el desarrollo folicular y ovula 14, 15 días después. Por lo tanto, cuando se olviden tomar pastillas, es necesario cuidarse varios días después, no solamente el día que se olvida la pastilla. Es muy interesante eso. Sí, y aparte que ni hablar entonces de ese que le enseñaban ¿se acuerdan de el natural, de que 7 días de descanso, que 7 días después de la ovulación? Esos son los métodos naturales en que se basan en que la mujer es fértil algunos días al mes y está relacionado con el momento ovulatorio. Ahora, el problema de esto es que los ciclos cambian a lo largo del mes. Los ciclos varían por estrés, por cambio de peso, por actividad física, entonces la mujer no ovula. Muchas mujeres ovulan certero y ellas con más certeza pueden determinar el momento, pero lo habitual es que la ovulación cambie. Desde el punto de vista teórico, la mujer ovula 14 días después del primer día de la última regla, pero eso es lo menos frecuente. Una mujer que tiene ciclo de 28 días ovula el día 14, pero hay mujeres que tienen ciclo de 24, ciclo de 26, ciclo de 32. Y esto está dentro de la normalidad, por lo tanto la ovulación cambia. Por lo tanto, los días en que se debe cuidar ampliar el rango de abstinencia. Por eso que los métodos de estos de contar tienen una tasa de fracaso que va casi al 20%. Tenemos audio, vamos con el audio antes de cerrar este bloque de hoy de Radio Medicina. Quería hacer una consulta al doctor. Dígame. Mi hija tiene 21 años, pero se colocó el Implanor y subió mucho de peso. Sí. Al momento que se colocó el Implanor, lleva 1 año y medio con el Implanor. Bueno. ¿Será necesario que se lo tenga que sacar o no? Ya. Buena pregunta. Yo delante no quise tocar ese tema porque el Implanon es una marca registrada, pero el Implanon, efectivamente, mi experiencia es que las pacientes que usan ese tipo de método anticonceptivo, que la droga se llama etonogestrel, las pacientes suben de peso cuando usan Implanon, así como suben de peso cuando usan la inyección trimestral. Ahora, si ella considera que el incremento de peso le trae una complicación, es una reacción adversa al método anticonceptivo y ella debería sacárselo y cuidarse con otro método. Entonces, una persona que sea muy delgada, a lo mejor le convendría... Sí, pero en general las pacientes todas suben de peso con Implanon, la verdad. Que le gustaría a lo mejor aumentar la masa muscular. Bueno, doctor, interesante tema el hoy de los métodos ciertos anticonceptivos, pero también de los métodos que se van adaptando a la experiencia, a la historia de vida del cuerpo de cada mujer. Increíble como cada una debe tener su método especial y no cualquiera que veamos ahí en redes sociales con la IA descargando. Sí, por ejemplo, a ver, un solo comentario. Las mujeres que toman anticonceptivos tienen mayor riesgo de tener trombosis porque los estrógenos aumentan los factores de coagulación. Y hay mujeres que tienen mayor riesgo de tener trombosis y si le agregamos pastillas pueden tener complicaciones serias de trombosis a diferentes niveles en aquellas mujeres que tienen susceptibilidad a tener esa complicación. Por lo tanto, nuevamente, el uso de métodos anticonceptivos vigilado e indicado por un profesional adecuado. Muy bien. Bueno, todos los martes estamos con el doctor Leoncio Fuentes con Radio Medicina. Agradecer a toda nuestra audiencia por fortalecer también estos bloques que ayudan a todas las mujeres con datos tan importantes que nos ayudan a cuidar la salud femenina. Hasta el próximo martes, doctor. Buenos días, muchas gracias. Síganme en mis redes, doctor Leoncio Fuentes. Contento de estar acá tratando de educar. Chao, gracias. Nos separamos y volvemos con más Juntos por la Mañana.